Buenas noches a todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo. Agradecer al profe Fernando Revelo por este espacio que nos ha permitido hablar acerca del simposio 3 que se titula Conociendo la red hidrográfica amazónica de los ríos de la Amazonía Occidental y ríos del Pacífico Norte. Me presento, mi nombre es Inés Pantoja, soy estudiante de la UNI Putumayo, cursando actualmente el cuarto semestre de la tecnología de saneamiento ambiental. Nuestro grupo está conformado por Geoffrey Orozco, Jasmine Burbano y Inés Pantoja. Cuando hablamos acerca de los ríos de la Amazonía Occidental, estamos refiriéndonos a la cuenca del Amazonas, o sea, es decir, el sistema fluvial más grande y con mayor biodiversidad acuática del mundo. Posee una dependencia absoluta de los ríos que integran el Amazonas Occidental. Según los datos técnicos presentados en este capítulo, sus cuencas como las de Caquetá, Japurá, Putumayo, Napo, Marañón, Ucayaquil, Jurúa y Purús no son los afluentes secundarios, sino el corazón principal de todo el bioma. Sedimentológico es una actividad crítica para la gestión del agua, la navegación y la comprensión de la dinámica de sedimentos, especialmente en la región andino-amazónica, donde se transporta la mayor carga de sedimentos de la cuenca. Análisis biogeográfico. Este es el estudio científico de la distribución espacial y temporal de los seres vivos, como de la fauna, la flora y el ecosistema. Encontramos lo que es la investigación histórica cultural. Este es el estudio vinculado a indivisibles entre el pulso hídrico andino y la memoria humana. Esto se define como la reconstrucción de una trayectoria de 20 milenios en la que los ríos han sido arquitectos de la vida. El mapeo de presiones es la identificación geoespacial y el análisis de las fuerzas disruptivas que degradan la conectividad biológica, físicas y químicas entre los Andes y la llanura amazónica. En el oriente andino encontramos lo que es los ríos nacen en altitudes de 6.770 metros sobre el nivel del mar, que es el Huascaracán, y desciende a la llanura menos de 100 metros sobre el nivel del mar. Geología dinámica es el levantamiento de los Andes hace 65 y 33 millones de años. Redirigió las aguas hacia el este, creando la cuenca actual. Producción de nutrientes. Este es el relieve joven escarpado de los Andes orientales en la fuente principal de los sedimentos que nutren los suelos de toda la Amazonía. En cuanto al clima y variaciones estacionales, tenemos lo que es crecientes, encontramos lo que es aguas altas, que es el río que se expande hacia los bosques inundables, a lo cual lo llamamos Barcea, permitiendo la dispersión de semillas por peces. Estiaje, aguas bajas, concentración de fauna y formación de playas fluviales. La variabilidad, influencia directa de fenómenos como el Niño, que causa sequías o inundaciones extremas. Yo le cedo la, la presentación a mi compañero Geoffrey Orozco. Bueno, mi nombre es Steven Orozco. Vamos a darle continuidad al tema. Empezamos con los resultados, biodiversidad y cultura. Tenemos tres aspectos muy importantes. La primera son los peces de agua dulce. En esta zona se registran 671 especies en las cabeceras andinas, lo cual es un 5% del total mundial con un 40% de endeísmo. Tenemos también lo que son las especies emblemáticas, que son los delfines de ríos, tortugas charapas y grandes bagres, que son migratorios. En la historia humana, la presencia humana va desde hace 20.000 años en el Chiribiquete. Los ríos han sido rutas de migración, de comercio y cosmología para los pueblos indígenas. Amenazas e impactos actuales. La infraestructura, tenemos proyectos de empresas hidroeléctricas que rompen la conectividad de sedimentos y peces migratorios, lo cual pues esto impide que estos peces se reproduzcan y pues se multipliquen, que no haya vida, que no se puedan alimentar y la pérdida o la extinción de cada especie. Las actividades extractivas, como ya sabemos, es una de las principales en este medio.
que son la minería del oro aluvial y la contaminación por mercurio y bloques de hidrocarburos. Y una parte muy importante, lo cual estamos viendo desde hace muchos años atrás, es la deforestación, que es la alteración de los ciclos de los ríos y la erosión en las riberas. Empezamos con las conclusiones, los cuales son: los ríos de la Amazonía Occidental no son solo vías de agua, sino ecosistemas únicos que definen la riqueza biocultural de la región. Es fundamental mantener la conectividad física e hidrológica entre las montañas y la selva para garantizar el flujo de nutrientes y la supervivencia de las especies migratorias. Se requiere la implementación de nuevos marcos de conversación, como el de los ríos protegidos, para asegurar la protección duradera frente a las presiones industriales y el cambio climático. Buenas noches, mi nombre es Jade Jazmín Burbano y yo les voy a continuar hablando sobre los ríos del Pacífico Norte. Conocemos que los ríos del Pacífico Norte son los que abarcan el litoral occidental desde el sur de Panamá hasta el centro de Ecuador, los cuales constituyen a una de las regiones más biodiversas del planeta, puesto que están integrados con el choco biogeográfico. Estos sistemas fluviales están conformados por los ríos San Juan, Baudó, Patía, Esmeraldas, Las Guayas, y se caracterizan por ser cortos pero con una gran gradiente altitudinal, pudiendo alcanzar hasta los más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Nacen desde la cordillera de los Andes y bajan rápidamente hacia el Pacífico. Respecto a los componentes de la investigación, hay cuatro factores muy importantes, los cuales son hidrogeomorfología, calidad del agua, ecología de comunidades e impacto antrópico. Hidrogeomorfología es el análisis que tiene la relación entre la pendiente andina y el transporte de sedimentos. La calidad de agua, como la conocemos, es el estudio de parámetros físico-químicos y biológicos. En este caso, se vio la presencia de nutrientes tales como el oxígeno disuelto y metales pesados, especialmente mercurio, encontrado en las cuencas bajas. Respecto a ecología de comunidades, el uso de macroinvertebrados es fundamental. En este caso encontramos bentónicos como indicadores de la integridad biótica. En el impacto antrópico encontramos la evaluación de la fragmentación por represas y el cambio del uso de suelos, esto por la expansión de bosques de monocultivo. Fisiografía, geología y relieve. La región se define por una gradiente altitudinal extrema en una distancia horizontal mínima. La ubicación inicia desde el Darién en Colombia hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador. Tiene un relieve de cuencas que nacen desde los Andes y atraviesan llanuras costeras aluviales. Tipología de ríos manejamos dos, de montaña y de tierras bajas. Los de montaña se caracterizan por ser fluidos de alta energía, poseen sustrato rocoso y se caracterizan por ser mayormente de nacimientos, por lo tanto son aguas claras. Los de tierras bajas son más que todo meándricos, con alta carga de sedimentos finos y son más propensos a permanecer en zonas de inundación externas. Clima e hidrografía. El clima es el motor principal de la hidrodinámica de la región. Su precipitación extrema, teniendo en cuenta que el Chocó es una de las zonas más húmedas del planeta, alcanza niveles desde los 10.000 hasta los 13.000 milímetros por año. Su régimen hidrológico posee ríos de respuesta rápida, conocidos en inglés mayormente como un método flashy, los cuales son caudales de pico que inmediatamente se llenan de agua dependiendo del clima o las precipitaciones del momento. También es una zona muy propensa al fenómeno de la niña y el niño, puesto que presenta inundaciones extremas o sequías críticas. Resultados: biodiversidad e importancia evolutiva. El aislamiento y el endemismo, al estar separados de la cuenca amazónica por la cordillera, muchos peces y macroinvertebrados han evolucionado de forma independiente, presentando especies que no se encuentran en ninguna otra región del mundo. Sobre la gradiente altitudinal, conocemos que es la transición desde el páramo hasta el manglar, el cual crea una sucesión de nichos ecológicos en distancias cortas, permitiendo que haya una altísima diversidad biológica por unidad de área. Sobre la continuidad ecológica, estamos hablando de que los ríos funcionan como conectores vitales para las especies migratorias y de peces andrímonos, que requieren tanto de agua dulce como de agua salada para continuar su ciclo de vida. Respecto a lo sociocultural, el río no es solo un recurso hídrico, sino que también es un eje para el ordenamiento territorial. La identidad étnica en Colombia es una de las más complejas, puesto que las cuencas son el hogar ancestral de muchas de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, el río no es solo una principal carretera, sino que también es la fuente de abastecimiento de estas comunidades, puesto que su mayor
fuente económica es la pesca. Los sistemas de gobernanza son los derechos territoriales colectivos que hay especialmente en las comunidades del Pacífico, puesto que estos se integran en la gestión del agua como una cosmovisión local. Sobre la cultura del agua podemos hablar de que es el uso de embarcaciones tradicionales como lo son los potrillos y las canoas, y en la arquitectura palafítica, que demuestran la adaptación milenaria de las fluctuaciones a nivel del río. Respecto a las amenazas y el estado de conservación, podemos encontrar una comparación del Pacífico colombiano junto con el Pacífico ecuatoriano. En ambas se muestran cómo la cobertura vegetal, los vertimientos y la amenaza crítica es constante por parte de grandes industrias, así como la expansión de ganadería e infraestructura con el montaje de represas hidroeléctricas que incluso pueden llegar a que el agua se eutrofice por el bloqueo o el estancamiento del mismo recurso. Ya para finalizar, en conclusiones, podemos comentar que para el ingeniero ambiental es un desafío bastante arduo el que se tiene que hacer en el Pacífico Norte, puesto que no es solo un tema técnico, sino que también se habla sobre la restauración de estos ríos, el cual depende de integrar la ingeniería hidráulica con las soluciones basadas en la naturaleza y el respeto hacia la autonomía de las comunidades locales.